Nuestro apellido no es Chan, como mucha gente cree. Realmente es Chen, es C-H-E-N. Un sueño, una meta, el éxito. Biografía: Franklin Chan Díaz. Abuelito llegó a Costa Rica a principios del siglo XIX, no, bueno, el siglo XX realmente, 1905, 1910, por ahí fue, huyendo de la China. La China estaba en plena guerra de transición del imperio, de la China imperial a la China republicana, ¿no? Y abuelito venía de un pueblito, que ya hoy en día no es un pueblito, es una metrópolis, que se llamaba, o se llama Chungsang, en las desembocaduras del río Perla, que cae a la bahía de Hong Kong. Y llegó a Costa Rica en esas condiciones, huyéndole a la guerra. Tenía, según entiendo, estaba en sus 25, 26 años por ahí. Y se estableció en la región de lo que hoy es Esparza, que se llamaba Esparta antes, ¿verdad? Esparza. Y allá conoció a una joven de San Ramón, una joven ramonense, doña Cándida, mi abuelita. Y esa fue la rama del sector oriental, del sector chino. Del otro lado, el lado de mis abuelitos maternos, Roberto Díaz Villalobos había emigrado a los Estados Unidos en la época de los años 1919, por ahí, 18, 17, por ahí andaba. Se había casado en Costa Rica y estuvo en Nueva Inglaterra, en el norte de Estados Unidos, durante la epidemia de la influenza que ocurrió y que mató a tanta gente en las ciudades de Boston, New York, New Jersey. Y una de las víctimas de esa enfermedad fue la primera esposa de mi abuelito. Mi abuelito también estuvo allá en Estados Unidos, estuvo en la Armada de los Estados Unidos, no en la Armada, sino en la Marina Mercante. Parte en ese tiempo, en periodos de guerra, la Marina Mercante, como el Servicio de Guardacostas, entran debajo de la Armada de Estados Unidos. Y sirvió a bordo de uno de los buques de reabastecimiento, seguramente durante la Primera Guerra Mundial. Él regresó a Costa Rica, se casó con mi abuelita, doña Lidia, y nunca más regresó a Estados Unidos, pero vivía enamorado de los Estados Unidos. Era un gran admirador de Franklin Roosevelt, y fue de ahí que salió mi nombre, Franklin Ramón. Mi papá era Ramón. Y él siempre me decía que Estados Unidos era el lugar donde los sueños se hacían realidad. Yo me acuerdo hace muchos años que estábamos arreglando las canoas de la casa allá en Plaza Víquez. Yo le ayudaba a él, le sostenía el martillo, le sostenía las herramientas, él hacía los arreglitos. Y él me hablaba de vez en cuando de cosas que él pensaba y me decía, Franklin, vos sabés que algún día vos vas a ir a los Estados Unidos y te vas a hacer famoso. Yo le decía, bueno, está bien. Eso era una época, yo tenía como 9 años. Nosotros vivíamos en Plaza Víquez con mis abuelitos.
Y yo tuve entonces esas dos, tal vez, vertientes de la cultura. Mi abuelito era un tipo muy preciso, muy honrado, muy exacto en todas sus cosas. Obviamente la parte china de mi familia, gente sumamente trabajadora, sumamente esforzada. Y yo creo que entre esas dos mezclas ahí salió esta persona en que yo me convertí gracias a la influencia de muchos otros, de mi mamá, de mi papá, de mis abuelitos, en los dos lados. Papá, pues era un tipo muy apuesto, muy bien presentado, tenía esa mezcla de tal vez euroasiático, ¿no? De la sangre china con la sangre tal vez europea, mezcla mestiza, tal vez indígena, ¿no? Todo mezclado. Y tenía una presencia, un tipo muy apuesto. ¿Cómo se conocen papá y mamá? Según entiendo, todo esto ocurre en el sector de Plaza Víquez. Y yo fui a visitar a la familia por no me acuerdo qué razón. Entonces, en eso, hablando ahí, llegó él que venía de Golfito, de Quepos, no sé de dónde, no sé. Él trabajaba con una compañía, no sé si era la Bananera o alguna otra, y entonces ahí me lo presentaron. En ese vecindario, que era pequeñito en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahí vivían la familia de mi abuelito y doña Cándida, con sus hijos. Los Chan vivían por ahí, y mi mamá, con sus hermanos y sus papás, también vivían en ese vecindario. Y resulta que mamá era amiga de Ana Rosa. Ana Rosa es una de las hermanas de papá. Primera etapa, cuando ya nosotros nos conocimos, nosotros ya formamos una relación una vez que yo estuve en un baile en la universidad, un baile de esos de la universidad en aquella época. Y de casualidad, mi papá era muy estricto y no me dejaba mucho ir a esas cosas. Pero mi mamá me ayudaba mucho y mi mamá conquistó a mi papá y nos fuimos. Y Ramón aprovechó ahí porque, según entiendo, que después me contó él, es que yo le había llamado mucho la atención. Entonces empezó a conquistarme en ese baile. Y ahí me di cuenta de verdad que él estaba interesado. Entonces yo le dije, bueno, si usted quiere ser novio mío, tener una relación conmigo, tiene que ir a pedirle la entrada a mi papá. Eventualmente, papá parece que le mandó a pedir que se casara con ella, seguramente por carta, me imagino, que debe haber sido así la cosa. Y él regresó a Costa Rica y ahí se casaron. Y ahí fue donde mamá inmediatamente salió de la casa. Después de haber casado con papá, inmediatamente salió de la casa y fue a parar a Venezuela, creo que en cuestión de unos días, en pocos días. Ella no tuvo el tiempo de acostumbrarse a la vida matrimonial en Costa Rica, sino que inmediatamente salió a vivir a otro país. Yo soy el repuesto, básicamente, en la forma en cómo esto ocurrió. El primer varón que nació en el seno de mamá y papá, ¿verdad? Fue el primer Franklin Ramón, igual que yo. Pero cuando yo regresé, yo lo que quería era tener otro, porque yo decía, si tal vez yo sí tengo otro, lo repongo y me voy a sentir mejor.
Y el médico me decía, no, pues está muy prematuro, pero yo decía, no, yo quiero tener otro. Y como para mí era muy fácil quedar embarazada, enseguida nomás quedé. Papá le recomendó que debía irse a Costa Rica a dar a luz. Por las condiciones médicas, los cuidados eran mejores en aquellas épocas. Un 5 de abril de 1950, aquí en San José de Costa Rica, en la clínica Mater, nació Franklin Ramón a las 6:30 de la tarde. Y así pues que mamá dice siempre que yo fui hecho en Costa Rica pero ensamblado en Venezuela, una cosa así, eso es lo que me dice, lo que dice ella a la gente, lo cual pues me parece muy descriptivo de lo que realmente pasó. Y viví en Costa Rica los primeros 2 años de mi vida con mi abuelita, porque mi mamá tuvo que regresarse a Venezuela a estar con mi papá, ¿verdad? Y yo entonces me quedé 1 año y medio, casi 2 años con mi abuelita, hasta que se suponía estuviera un poquito más durito, decían. Cuando esté más durito, entonces se lo puede llevar a Venezuela. De los 2 años en adelante, vivimos en varios lugares en Venezuela, en Caracas, tiempo, en Altagracia de Orituco, un pueblito muy pequeño, perdido casi en el llano venezolano. En San Juan de los Morros, una de las, creo que era la capital del estado Guárico, uno de los estados de Venezuela. Y yo entonces, sí, me crié parte de mi infancia en ese país y tengo memorias extraordinarias de mi vida y mis amigos y mis tiempos allá en Venezuela. Mi esposo no era un hombre que hablaba mucho, pero cuando hablaba tenía sentido lo que decía. Y después era un hombre con muchas ideas, se le ocurrían cosas. Le explicaba a Franklin, por ejemplo, muchas veces, digamos, en la casa se descomponía, por ejemplo, que se usaba el cepillo eléctrico en esa época, se usaban ciertas cosas, entonces él llegaba y le decía, Franklin, desármeme ese aparato. Y ya se sentaba Franklin y le decía, pero tiene que hacer una cosa, tiene que sacar las cosas y conforme las va sacando, las va acomodando de manera que cuando usted lo va a armar de nuevo, sepa cómo va a hacerlo. Era un tipazo. Papá era, bueno, siempre fue y es mi héroe, fue mi primer héroe. Para mí era un tipo 10, 20 metros de altura. Yo era chiquitito y yo quería siempre estar a la par de él. El padre que yo conocí fue un padre aventurero, ¿verdad? Una persona con fuego en el estómago seguramente, ¿no? Que no le tenía miedo a nada, era un cazador, le encantaba la cacería y a veces me iba yo con él de cacería. Vivíamos en Venezuela en aquellos tiempos, íbamos a las regiones del río Orinoco a cazar. Mi papá era de aquellos cazadores que nunca llevaban provisiones. Lo único que llevaban era un poquito de agua. Y él decía, si usted no caza, no come, simplemente. Y bueno, eso eran las grandes aventuras. Y me acuerdo cuando aprendía la primera vez que estuve al mando de un vehículo. Yo creo que tenía tal vez unos 10 años, unos 8, no me acuerdo, una cosa, era jovencito. Mi papá me sentó en su regazo y me dio el timón del jeep que iba manejando. Íbamos por el llano, las llanuras venezolanas,
lugares muy planos, con trillos de diferentes formas, por donde pasaban diferentes vehículos, tal vez en momentos en fincas y haciendas. Y yo me acuerdo ir manejando ese Jeep, sentir el aire, ¿verdad? El viento en la cara y estar, yo creo, muy cerca del paraíso en ese momento. Yo me sentía completamente realizado con mi papá. Y un día papá me invitó a ir en el bote, a pescar con él. Eso en sí, pues ya era, bueno, y ahora sí estamos en el mismo plano, ¿no? Yo me sentía en las nubes con papá, tanto de ir a cacería, pero también ahora vamos a ir a pescar juntos. Y llegamos en este bote de remos, mar adentro, donde lo único que se veía ya, estábamos tan lejos que solamente se veía la silueta de la isla, lejos. Y nos ponemos a pescar. Y empezamos a jalar. Y pescamos unos cuantos bagres. Uno de estos bagres, bueno, los sacábamos del anzuelo con cuidado. Papá los agarraba con tal manera que las espinas salían por aquí y no pasaba nada. Sacaba el anzuelo, los tiraba al fondo del bote. De un momento a otro, papá agarra un jalón bien fuerte en la caña y dice, aquí viene uno gordo, dice. Y empieza a jalar y yo me emociono a tal extremo que me pongo de pie y pongo mi pie encima de la espalda de un bagre y la espina dorsal del bagre me atraviesa el pie y sale por el otro lado. Cuando eso ocurre, yo siento como que me han jalado como un jalón eléctrico, como un dolor tan intenso que casi pierdo el conocimiento. Yo me sentía que ya me iba a caer, ¿no? Y papá inmediatamente saltó, agarró, no sé qué hizo con la caña, pero agarró y me agarró el pie. Y seguramente en un dejo no sé, de desesperación o lo que sea, agarró y jaló para sacarme la espina, y al jalarme el bagre y la espina, la sierra seguramente cortó más. Y yo empecé a sangrar, pero copiosamente, de tal manera que la sangre caía en el fondo del bote y se mezclaba con el agua que estaba ahí, y los bagres que estaban ahí medio muertos. Y yo nunca había visto a papá en un estado de preocupación, porque él siempre había sido un tipo sumamente calmo, ¿no? Sumamente, aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero lo más difícil, yo creo que parte de su estado anímico era el ver los chorros de sangre y tan lejos que estábamos de la isla, y el hecho de que él no iba a poder remar a tiempo para yo llegar antes de desangrarme. Y cuando yo vi el montón de sangre que salía, yo me empecé a llorar, o tratar de llorar. Y papá lo que me dijo fue, no me llore, carajo. Dice. Aquí no me llore, me dice. Sea hombre, me dice. Y claro, yo con ese comando, ¿verdad?, de mi papá, yo me las aguanté, ¿verdad?, y pude aguantar los sollozos. Y fue pura casualidad, un barco, un botecito de motor de pescadores pasó
Y inmediatamente papá los llamó, los hizo señas y ellos se acercaron y tiraron una cuerda y nos jalaron hasta el puerto. Ahí en el puerto fue otra cosa bastante extraña y terrible porque yo estaba ya bastante desangrado y no se cerraba la herida. Entonces los pescadores dijeron que había que ponerme sal con queroseno. Y alguien agarró un bodoque de trapos, estopa y no sé qué, le echaron un poco de canfín, de queroseno, y un pocotón de sal, y pusieron eso en la herida. Bueno, ya ni se diga, ahí estaba, el dolor era peor, el ardor, y ahí sí terminé de vomitar y bueno, poco a poco, yo creo que casi hasta que me dormí. La herida sanó, nunca fuimos al hospital, nunca hicieron nada, simplemente la herida cerró y al día siguiente tenía el pie hinchado, pero poco a poco se fue bajando la herida y hoy en día no, aquí no pasó nada. Maru es mi hermana mayor. Ella y yo realmente éramos cómplices en muchas travesuras. El momento que yo más recuerdo de mi vida con Franklin fue en Altagracia de Orituco. Cuando vivíamos allá, él y yo, estábamos él y yo y Sonia, mi otra hermana, pero Sonia estaba muy chiquitica. Ella ha sido siempre pues la persona a la que yo me acerco más tal vez en las vivencias que tuvimos porque vivimos esos años de transición entre Costa Rica y Venezuela juntos. Estábamos durmiendo y en eso yo recuerdo que él me despertó y me dice, mira Maru, Matutita, porque él me decía Matutita, vamos allá arriba al techo, nos subimos y nos comemos unas grapefruits y vamos a ver las estrellas. Estaba muy lindo, por cierto, el cielo, porque lo recuerdo así muy vivamente. Yo dije, sí, vamos. Ese día o esa noche, podía haber sido, no sé, la medianoche, la 1 de la mañana, no sé a qué hora era. Pero yo había aprendido cómo subirme al techo de la casa. Y esa noche era una noche bellísima, esas noches sin ni una nube, donde están las estrellas, pero por todo lado. Lo que yo recuerdo de ese techo era que era como de blocks, con unos huecos, entonces nosotros metíamos los piecillos por ahí y subimos y nos sentamos allá en el techo. Y convencí a mi hermana de que saliéramos, una vez que papá y mamá estuvieran dormidos, cortáramos unas toronjas, les pusiéramos azúcar y nos lleváramos las toronjas al tejado y nos sentáramos allá arriba en el techo a ver las estrellas. Y me dice Fran, Maru, ve para arriba, ve qué belleza. Y yo volví, pero a mí en realidad no era lo que él sentía, sino yo lo vi como una noche cualquiera. Muy lindo estaba, estrellado. Disfrutamos de una noche extraordinaria viendo las estrellas y soñando en todas aquellas cosas que podrían ser tal vez en un futuro. Y ahí nos pusimos a conversar y a hablar y mira Maru, ve qué lindo el cielo, ve qué lindas las estrellas, ¿cómo será, verdad? Eso allá, vivir. Y yo me quedaba oyéndolo y yo decía, hey, yo no le encontré mucha importancia al asunto, pero él sí. Y al terminar, nos bajamos del techo otra vez y nos fuimos a dormir. Ese es el primer recuerdo, Alan, que yo tengo de Frank. Y al día siguiente, como si nada.
Habían algunas toronjas que no estaban ahí, pero alguien se las comió. Yo creo que mamá ni se dio cuenta qué fue lo que pasó. Yo creo que hasta hace poco realmente que ella supo que esa travesura tuvo lugar en aquellos años bajo su comando, ¿verdad? No, es decir, no se dio cuenta. Hay muchas aventuras que tuve después, conforme fuimos creciendo, porque él y yo compartimos mucho el hecho también de que estudiamos aquí en Costa Rica con mis abuelos, porque mis padres vivían allá. Nosotros íbamos todos los años a Venezuela y volábamos solos. Maru y mi hermana Maru y yo volábamos solos. Generalmente volábamos en la línea Pan American porque acababan de inaugurar esos vuelos a Venezuela. Algunos eran directos, otros había que hacer escala en Panamá. Recuerdo que cuando nosotros, la tripulación de Pan American se hacía cargo de nosotros que éramos niños, ¿verdad? Entonces nos llevaban al hotel y nos recogían. Y me acuerdo que los pilotos siempre nos cuidaban mucho y me invitaban a la cabina cuando el avión estaba volando. Y para mí era pues como ir al paraíso, ¿no? Ver esas cabinas con todo ese montón de lucecitas y ese montón de interruptores y estos tipos manejando esa nave. Era lo más cercano al vuelo espacial que yo decía. Y me acuerdo que me preguntaban qué era lo que yo quería hacer que si yo quería ser piloto. Yo les decía que iba a volar en el espacio. Me decían, que eso va a venir en algún momento, decían, en algún momento va a ocurrir eso. Y es una bonita carrera. Y eso era el intercambio que teníamos con los pilotos. Pero me acuerdo que esa tal vez era lo más cerca que estuve en aquellos tiempos del vuelo. Y yo siempre pensaba, ¿por qué yo no podía estar en Venezuela estudiando? ¿Por qué estaba yo aquí con Franklin, lejos de papá y mamá? Pero es que mis padres, según logré entender ahora, ellos querían que nosotros estudiáramos en Costa Rica porque mi papá siempre pensó venirse a vivir aquí y si nosotros nos íbamos a estudiar allá nos quedábamos. Y el premio que nos daban nuestros padres cada fin de año por las buenas notas y que pasamos el año era el viaje de 3 meses a donde estuvieran allá en Venezuela. Me acuerdo muy bien de todos estos acontecimientos que ocurrieron ya diría yo a finales de los años 50. Estábamos tal vez en San Juan de los Morros, todavía en Venezuela, y en Costa Rica no había televisión todavía. En Venezuela sí había televisión, pero nosotros vivíamos en un lugar alejado de Caracas, y papá había puesto una antena muy alta para captar las señales de la televisión, y nosotros veíamos la televisión pues con mucha frecuencia cuando llegaba de la escuela. Mamá le gustaba mucho la ciencia y le gustaba mucho aprender cosas nuevas. Y siempre poníamos esos programas que estaban pasando en lo que llamaba en aquellos tiempos Radio Caracas TV, televisión de Caracas, Misterios de la Ciencia. Habían algunos otros programas pequeños, cortos, que seguramente venían de los Estados Unidos y estaban traducidos al español, pero tenían que ver con un acontecimiento que ocurrió, creo que es en el 57, 58, que le llamaban el Año Geofísico Internacional. Y ahí fue donde empezaron a estudiarse los efectos del Sol en la Tierra, campo magnético de la Tierra, y fue donde se veía por primera vez, en la televisión, las
auroras. La aurora boreal en el norte, la aurora austral en el sur, y estas cortinas de luminosidad, ¿verdad?, que les llamaban plasma. Ahí fue donde el primer encuentro con mi carrera. Yo le dije que estaba viendo el satélite. Él me dijo que él, después de que ya yo, no lo vi, por cierto, no lo vi el satélite. Entonces yo me metí a la casa y él dice que se subió a un árbol. Un árbol que dice que no era de mango, porque la mayoría de los árboles que habían ahí eran de mango, pero ese no era de mango, porque los de mango decía él que tenía mucho follaje y ese no tenía tanto para él poder admirar el firmamento, que era lo que le interesaba ver, a ver si veía el satélite. Tampoco lo vio, dice. Pero dice que se puso a observar el cielo y que pensó, qué interesante debe ser viajar por las estrellas, ir a la luna. Y empezó a soñar, dice, ahí en ese momento. Y cuando él bajó de ahí, él tenía en esa época 7 años más o menos, un poquito menos tal vez. De ahí en adelante, él empezó con esa idea. Y como que esa idea la fue madurando y madurando. Y un día llega y me dice que él quiere viajar por el firmamento, que quiere hacer un vuelo. Entonces yo empecé a darme cuenta que él ya tenía una idea de viajar por no sé cómo, porque todavía yo creo que no salían mucho los astronautas. Y conforme fue avanzando la ciencia y todo, y que ya se supo que habían astronautas que ya iban a ir, el Apolo y todo eso, él se empezó a interesar muchísimo en eso. Entonces yo me puse a pensar, bueno, no creo que lo logre nunca, porque nunca, mi esposo y yo nunca le creíamos que iba a lograrlo, pero sí nunca le quitamos la idea. Porque yo me ponía a pensar, si él tiene ese sueño, ¿cómo se lo vamos a quitar? Entonces todo lo que le comprábamos era relacionado con el espacio. Por ejemplo, una vez para una Navidad le regalamos un telescopio. Claro, un telescopio de juguete. Eso fue en Venezuela. Por cierto que estaba feliz con un primo porque habían enfocado la luna. Y nos empezaron a llamar, ay mamá, estamos viendo la luna y qué sé yo, y era un foco del puerto, un puerto que había, pues estábamos pasando unos días donde un hermano mío por La Guaira, allá en Maiquetía. Eso era lo que estaban enfocando, y creyeron que era la luna. Pero bueno, esas eran cosas de chiquillos, ¿no? Y después le regalábamos, por ejemplo, un robot, cosas un radio que él podía, digamos, armar y cosas así. Todas esas cosas a él le encantaban. Entonces, todo eso eran los regalos de Navidad. Siempre andaba en aquellos tiempos de chiquillo jurungando cosas, tratando de desarmar cosas, a ver cómo es que funcionaban. La mayor parte del tiempo no las podía armar otra vez. Y me acostumbré a tratar de entender qué era lo que estaba funcionando, qué era lo que hacía que las cosas funcionaran. Y bueno, es una pasión que he tenido toda la vida. Él siempre estaba, digamos, cogía los cartones, ¿verdad?, que teníamos a veces en el patio, y él armaba naves. Y él decía que iba a viajar en el espacio en aquellas naves. También las sillas de mi casa, las volteaba, las sillas del comedor. Y entonces ahí íbamos nosotros, ¿verdad?, en rumbo a, no sé, sería a Marte o a la Luna, no sé. Pero era una persona demasiado inventiva, siempre estaba inventando cosas. En el colegio me puse a hacer un cohete, pero eso fue un trabajo en equipo, no solamente yo estaba metido. Éramos Carlos Fletes, José Gamboa y yo, éramos 3. Y me acuerdo que hicimos todo, inclusive la pólvora
que necesitaba el cohete para funcionar, la mezclamos nosotros mismos. Con todos los ingredientes. En aquellos tiempos uno podía ir a donde Fischl y uno compraba el azufre, compraba el nitrato de potasio y todo lo necesario para hacer la pólvora. Hoy en día seguramente no se puede hacer eso. Y este muchacho, José Gamboa, que en paz descanse, era un tipo brillante, tipo extraordinariamente inteligente, y él tuvo muchas buenas ideas en la formación de la construcción de ese cohete. Ese cohete lo disparamos una tarde en los campos de fútbol del colegio. No salió muy bien. La segunda etapa funcionó. La primera etapa, como decimos, se cebó, como dicen, porque había habido una inundación en el gimnasio donde lo habíamos tenido en exhibición, y la pólvora se había mojado. Era mucha pólvora. No sé si hubiera funcionado o no, pero bueno, por lo menos el ratoncito que estaba arriba en la cápsula sobrevivió. Poco a poco, esa sensación de aventura, tal vez de fantasía de niño, fue volviéndose cada vez más real, más concreta, empezó a tomar forma, y en particular por el hecho de que un ser humano, Yuri Gagarin, en el año 61, casualmente en abril del 61, hizo el primer vuelo espacial de un ser humano. La primera vez que un ser humano de carne y hueso, que realmente no era una persona ficticia o un artista de cine, era una persona que realmente se había montado en un cohete y había ido al espacio y había regresado sano y salvo. Eso causó ya una transición a la realidad. Yo decía, estas personas ya existen. Ya puedo yo decir que yo quiero ser como ellos. Y estas personas se convirtieron en mis héroes. Luego, los Estados Unidos había seleccionado a 7 astronautas, los cuales también se convirtieron en mis héroes. Unos meses después, el astronauta norteamericano Alan Shepard hizo su primer vuelo espacial y empezó ya ese movimiento de seres humanos, de aquellos héroes espaciales, y yo quería ser uno de ellos. Entonces el sueño de un niño se convirtió en la meta de un adolescente tal vez, y en la carrera ya de un adulto. Él estuvo bien en primaria. En esa época toda la primaria él la pasó con mis papás aquí en Costa Rica, porque mi esposo no quería que mis hijos se educaran en Venezuela, porque Venezuela siempre ha sido un país con problemas políticos, siempre. Entonces mi esposo decía que siempre habían huelgas y cosas, y entonces me decía que era mejor que estudiaran en Costa Rica, y además la idea de él era regresar a Costa Rica, y también que si se criaban en Venezuela no iban a querer regresar a Costa Rica ya grandes. Entonces él decía que él no quería quedarse allá. Entonces la primaria la hicieron con mi papá y mi mamá. Y era Franklin y la hija mayor, María Eugenia. Yo estuve, tal vez, brincando de colegio en colegio. Estuve muchos años, estuve en un kinder en San José, estuve en otro kinder en Caracas, luego estuve en primer grado en Caracas también, luego estuve en primer grado en San Juan de los Morros, y luego regresé a primer grado otra vez al colegio La Salle. Entonces, a mí me costó mucho salir del kinder y salir del primer grado, ¿no?
Es decir, graduarme del primer grado yo creo que fue una gran hazaña para mí, ¿verdad? Pero cuando él entró ya a secundaria, empezó bien, pero ya cuando ya entró a la adolescencia, que ya empezaron a gustarle las chiquillas y la cosa, empezó a flaquear. Cuando yo regresé ya para quedarme aquí en Costa Rica, ya él estaba como en segundo año. No, mentira, estaba en primer año. En primer año se quedó en matemáticas. Cuando llegué al Colegio La Salle, era una institución sobria, mucho más impactante, tal vez ponderosa, que los colegios en los que había estado en Venezuela. Aunque eran colegios religiosos, eran mucho más pequeños, grupos pequeños. Esto era una cosa inmensa, con estos padres o curas o hermanos como les llamamos, ¿verdad? Que venían con estas túnicas que andaban. Entonces uno se sentía bastante atemorizado de estas personas. Y yo creo que yo llegué a ese colegio con un gran sentido de temor. Poco a poco me fui ambientando, pero no fueron años fáciles para mí. Los primeros años en el colegio y los primeros años de infancia no fueron fáciles. Tuve que pelear con muchos demonios que estaban en la cabeza. Yo llegaba a la clase y era, pues, meterse en un cajón donde le iban a meter a uno ciertas cosas en la cabeza. Y no eran cosas que me interesaban en ese momento, estaba más interesado en otras cosas, ¿no? Ahora, obviamente, uno tiene que adaptarse también a cierta disciplina para poder aprender, ¿no? Pero en aquellos tiempos yo no pensaba así. Tal vez yo era un tipo demasiado, pues, viendo diferentes cosas al mismo tiempo. Tal vez despistado, como podrían decir, más bien soñador. Y yo tenía mis propias líneas de estudio interesantes para mí, en mi propio laboratorio, en el patio de la casa de mis abuelitos. Ahí tenía un laboratorio donde yo hacía mis propios experimentos a esas edades. Es decir, yo estudiaba ciencia, no en el colegio, sino en mi casa. Claro, investigaba cosas, aprendía cosas yo mismo, pero nunca fui una persona capaz de dar buena nota en un examen. No era una persona que podía memorizar y repetir. Es decir, lo podía hacer si me empunchaba a hacerlo, pero no tenía el interés. Y poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, pues fui quedándome cada vez más y más atrás en el aprendizaje. Y a medida pasa uno de primer grado a segundo grado, todavía no podía leer bien, no podía, pues, asimilar los conceptos del libro rápidamente y, por supuesto, no podía responder las preguntas del examen y, por lo tanto, no podía sacar buenas notas. Nunca sabía qué tarea había que hacer. Llegaba a la casa y me preguntaban que si había tarea. Yo no sé. Y yo no sé cómo es que mis compañeros se percataban de que había que hacer una tarea. Yo nunca escuchaba al hermano o al profesor decir, hagan esto, esta es la tarea de hoy, de mañana, la cuestión. No estaba tan en el entono, en la frecuencia de transmisión de información en la clase en esos tiempos. No quiero decir que eso sea bueno.
ese era yo. Bueno o malo, eso era lo que había, ¿no? No había nada más. Y yo creo que parte de lo que me salvó fue, número uno, la comprensión de mi mamá. La forma en que mi mamá podía entender que mi cerebro simplemente funcionaba un poquito diferente. Y también de la buena intervención de algunos de mis profesores. Bueno, entonces yo me fui y busqué un profesor, el profesor de La Salle, que ahí estaba, y él le dio clases y pasó el año. En segundo año se quedó en 2, matemáticas y no me acuerdo si física, no me acuerdo, eran 2. Ahí empezó mi esposo ya a pensar que ese muchacho estaba yéndole muy mal en el estudio. Y un día llegó y me dice mi esposo, no sé, me parece que este carajito no va a servir casi para nada, me decía, todo triste. Y en tercer año se quedó en 3. Y me dice mi esposo, no, dice, yo lo voy a sacar de La Salle, porque no es justo que uno le esté pagando un colegio tan caro y que él no responda, porque se está haciendo irresponsable. Claro, yo cada vez le conseguía los profesores y pasaba raspando. A veces, siempre tenía que presentar. Entonces, en unas vacaciones de medio año, él se fue y lo matriculó en el Liceo San José, ahí en Barrio México. Y Franklin llega y me dice, mamá, si papá me saca de La Salle no estudio más. Y yo me puse a pensar, en ese tiempo yo solo tenía a él de hombre. Y yo decía, el único hombre y que no sea ni bachiller. Y entonces yo llegué ante mi esposo y le dice, mira, no ha terminado el año, déjalo que termine, le digo yo. Ya después, una vez que pase ya el tercer año, ahí vemos, pero déjalo que termine el año. Desde aquí me voy a buscar la manera de convencerlo de que no lo saque. Y bueno, me hizo caso, ¿verdad? Porque por dicha que él se dejaba convencer mucho de mí, ¿verdad? Uno siempre tiene su forma de hablar y de decir las cosas. Entonces ya lo dejó. Y ya resolvió de verdad dejarlo ahí. Y tuvo la suerte, Franklin, de que en cuarto año entró un profesor, porque muchas veces estos muchachos fallan porque los profesores no son competentes. Yo me di cuenta de eso. En cuarto año entró don Miguel Acuña, Valerio, que yo siempre que lo veo y siempre que hablo con él, le digo, ay, no, mire, yo le agradezco a usted tanto, don Miguel, porque usted salvó a Franklin. Mire, cuando ese señor cogió a Franklin, bueno, salió con bachillerato de honor. Una noche llegó Franklin con la mamá a mi casa y me dijo el problema que tenía, que Franklin había dejado unas materias. En el colegio La Salle, antiguo colegio La Salle, el que perdía materias en cuarto año tenía que irse del colegio, porque ellos buscaban una excelencia, es decir, que solo pasaran a cuarto, quinto, para lograr 100% bachillerato. Yo lo preparé en matemática, en español, ahí fue donde conocí yo a Franklin. Él se preparó en la 8, no sé si era historia, ¿sí? Las pasó normalmente. Y eso fue definitivo. Porque lo peor tal vez que puede sufrir un niño o una niña es que lo pongan en ridículo en frente de sus compañeros, sus compañeras, en público. Yo creo que ahí empieza uno a sentir ese peso de la vergüenza y se va cerrando cada vez más y cubriendo de una capa protectora para no hacer el ridículo en frente del público. Estos ejercicios que se llamaban de cálculo mental, los hermanos les encantaba hacer esta cuestión, y era donde el hermano llegaba a la clase y sin ningún tipo de preámbulo llegaba y empezaba a decir 2 más 3 más 5 menos 4 más 1 dividido por 2 más 6, y uno tenía que ir siguiendo y ir calculando en tiempo real, ¿verdad?, el resultado. Obviamente, yo al escuchar esa letanía, ¿no?, yo inmediatamente me cerraba
y yo ni siquiera participaba en el juego. Y lo que hacía era esperar a que me cayera a mí la responsabilidad de dar la respuesta y sufrir la vergüenza de no saber. Simplemente quedarme callado hasta que el enfoque de atención pasara de mí a otra persona, y esa otra persona podía fallar también o podía tener la respuesta correcta, pero lo importante es que ya el enfoque de atención no estaba en mí, sino que estaba en otra persona. Y eso era una especie de momento de que lo único que yo quería hacer era sobrevivir ese momento nada más, y quedar en una sola pieza para irme para la casa en algún momento cuando se acabara el día. Eso fue una de las, tal vez los episodios y las dificultades de un joven, un niño. Creo que a muchos niños les pasa eso hoy en día, y muchos niños pierden ese deseo de aventurarse, de tomar riesgos, de explorar, simplemente porque tienen el miedo de que alguien los ponga en vergüenza. Es un crimen, yo creo, es un crimen. Y yo por dicha me salvé, ¿verdad? Que pasaron, gracias a la intervención de muchas personas que me ayudaron, y me salvé, me fui salvando, ¿verdad? Pero fue un periodo difícil en mi formación.